Vamos entonces con el capítulo 23 de Segunda de Reyes y voy a empezar a leer desde el verso 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. O sea, mandó a llamar a todos los ancianos. En nuestro caso, ¿cuál sería? Todos los de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Y subió el rey a la casa de Jehová, o sea, fue al templo de Jerusalén y con todos los moradores de Jerusalén. O sea, él no solamente llevó a los sacerdotes, llevó a los líderes, sino que llevó a todo el mundo, reunió a todo el pueblo, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. O sea, llevó a todo el pueblo de Judá. Y entonces, ¿qué más hizo? Y leyó, y oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, ¿qué hizo Josías? Reconcilió al pueblo con su Dios y renovó el pacto con el Señor. Observen algo, que el pueblo no solamente dijo que leerían la palabra de Dios como lo han hecho anteriormente. En este reinado también dijeron que la pondrían en práctica, que iban a vivir de acuerdo a sus normas, de acuerdo a lo que el libro de la ley mostrara. Y cuando Josías se dio cuenta de ese terrible estado de la vida espiritual de Judá, tomó entonces medidas al respecto. Y a mí me encanta esto de Josías. ¿Por qué? Porque no basta con decir que creemos en lo que es correcto que dice la palabra. Con eso no basta. O sea, no basta con decir, ay, sí, Dios es bueno, aleluya. No basta con eso. Basta con hacer el consejo de Dios en nuestras vidas. Eso hace la diferencia. Y por eso es que vemos miles y miles de cristianos que son cristianos, pero ¿qué sucede? No viven con las promesas de Dios, porque toman decisiones sencillamente en su carne, en sus fuerzas. Toman decisiones que Dios no les ha dicho que tomen. Y por tal motivo, ¿qué sucede? No viven con la vida de propósito que el Señor ha dicho. Por esto aquí hay una gran diferencia entre ser cristiano de boca y ser cristiano de boca y de acción. Santiago muy bien lo decía, no basta con ser oidores, tenemos que ser hacedores. He aquí la gran diferencia de este reinado de Josías. ¿Qué más puso Josías en orden? Puso en operación un plan bien audaz y empezó a quitar la idolatría y nada menos y nada más que no la empezó a quitar con los lugares altos en Israel, no las empezó a quitar afuera, inició adentro, en el templo, con sus sacerdotes, con la gente que supuestamente tenía que vivir de acuerdo a la ley. Y miren lo que dice el verso 4, empiezan las reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianos de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Muy bien. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de los dioses falsos fueron quemadas en los campos de Cedrón, dice la palabra. Pero me encanta esto porque ya ustedes vieron los mapas, qué pasó con Betel, todo eso lo hemos venido estudiando. Pero aquí dice que lo sacaron fuera de Jerusalén. O sea, las cenizas que quemaron, las quemaron fuera de la casa de Dios, no solamente del templo, sino que fuera de la ciudad de Jerusalén. Y las cenizas luego fueron llevadas afuera del pueblo, como quien dice, para que la gente ni siquiera pudiera ver nada. Desapareció totalmente cualquier señal de haber hecho el pueblo una cosa diferente. O sea, él lo desterró completamente. Josías desterró, inició en casa, inició
en los que hacen el servicio de Dios. Mientras que los otros reyes, acuérdense, siempre decían, y fueron y quitaron los lugares altos, fueron a tal ciudad, hicieron tal cosa, fueron a tal. No, Josías inició en casa, en el templo de Dios, con sus sacerdotes, con la gente que debía manejar el tema de la palabra de Dios. ¿Qué más pasó? Josías desterró la inmoralidad, porque ya en el templo había una inmoralidad bien grande. Y leamos el verso 5 y 6. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová y fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Destruyendo la idolatría y todas las secuelas que eso había llevado a Judá a cometer todos los actos impuros que estaban cometiendo. Quemó los huesos de los muertos sobre el altar de Betel, dice la Biblia. Y eso me encanta porque ya eso fue predicho, ya lo leímos en Primera de Reyes 12, cuando dice que no sé si ustedes recuerdan, yo les veo cara de signo de interrogación a la mayoría. ¿Se acuerdan de aquel hombre de Dios que Dios le dijo, no pares ni comas con nadie, ¿verdad? Y él después se fue a comer y que el burro aquel de la historia, pues resulta y pasa que ahora saca la Biblia a colación esta nueva historia que ahora la vamos a leer. Listo, el verso 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Les quiero explicar algo aquí. El ídolo de Acera era un ídolo bien malvado. ¿Se acuerda que puso el rey Manasés? Y esta era una diosa de guerra que era muy conocida y muy adorada por los cananeos. Y en su culto se glorificaba el sexo loco, acuérdense, el sexo desatado entre hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, y todos juntos aquí, eso era el famoso culto a Acera, una gran prostitución. Y Josías también, ¿qué hizo aquí? Interrumpió el sacrificio de humanos, porque acuérdense que en esas fiestas a Moloch también los niños recién nacidos los quemaban, se los entregaban a Moloch para ser quemados vivos, como sacrificio, como ofrenda a ese dios pagano. ¿Ok? Verso 8 al 10. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los lugares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus manos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Aquí está, Josías derribó imágenes, esculturas, estatuas, altares, lugares altos, reyes anteriores que habían inducido a Judá a practicar todo esto, incluso traspasó los límites de Judá porque llegó hasta Betel. Y si ustedes se acuerdan, las que vienen estudiando conmigo saben que Betel no pertenecía al reino de Judá, pertenecía al reino de Israel, fue la primera ciudad que creó Jeroboam, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, bueno, yo sigo porque yo creo que me van siguiendo, confiando en Dios. Entonces, son cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, Segunda de Crónicas, que es la lectura paralela a esto que estamos leyendo, resume, váyanse a Segunda de Crónicas 34-33 y miren cómo dice Segunda de Crónicas que fue ese reinado de Josías.
Segunda de Crónicas 34. Vamos a leer el verso 33, porque me encanta cómo Segunda de Crónicas dice que era lo que estaba haciendo aquí este hombre. Dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. O sea, Segunda de Reyes deja una radiografía fantástica de el rey Josías, diciendo que mientras Josías vivió, hizo que todo el pueblo fueran en pos de Dios y ninguno de los moradores de Judá se apartó de Dios ni a izquierda ni a derecha. Segunda de Crónicas 34-35. Muy bien. Volvamos a Segunda de Reyes con esta historia. Él empezó también a hacer un mundo de reformas. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, dice el verso 11, junto a la cámara de Natán, de Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y lo quemó en un fuego. O sea, Josías no se anduvo con cuentos. Josías, lo que no tenía nada que ver con Dios, los arrojaba fuera de aquí, los sacaba del pueblo, mejor dicho, todos los lugares altos, todas las casas de adoración que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová, también los sacó, los arrojó, los convirtió en polvo. Dice también que cogió los lugares altos que estaban ahí al frente del templo de Dios que habían sido construidos y también los demolió completamente. Allí donde adoraban a Astoret, a Moab, a todos esos dioses que tenían los moabitas, Acera. Y todos esos, dice la Biblia entonces, que los llenó de huesos de hombres. O sea, como quien dice, mató todo lo que encontró a su paso. En el verso 15 del capítulo 23 de Segunda de Reyes dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. ¿Qué está diciendo la Biblia? No solamente este hombre se conformó con limpiar a su pueblo, también subió al reino del norte que ya estaba en manos de los asirios, ¿verdad? Y también dice que hizo lo mismo en la ciudad principal que era Betel. 16. Se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de que Jehová había profetizado el valor de Dios, el cual había anunciado esto. Esto está en Primera de Reyes 13, esta historia de aquel varón que profetizó este tema. Entonces, interesante que la Biblia menciona que en Betel este hombre vio la tumba de aquel profeta que había dicho, sin que este hombre naciera todavía, lo que iba a suceder. Porque mire lo que dice el verso 17 y 18. Después dijo, o sea, Josías iba pasando sobre todo el cementerio, viendo, sacando hasta la gente que ya había muerto, pero que había hecho lo malo para quemar huesos. O sea, él venía haciendo limpieza total. Y de repente dice, bueno, ¿y de quién es este sepulcro? Miren lo que dice el verso 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que yo veo? Y los de las ciudades le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. O sea, Josías ni siquiera había nacido. Y ya en Primera de Reyes 13 le habían dicho a ese rey que estaba allí que iba a venir uno llamado Josías, que iba a hacer limpieza completa sobre Samaria, sobre todos esos pueblos. ¿Qué más dice? 18. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron perseverados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. O sea, el único sepulcro que Josías dejó intacto fue el del profeta de Dios. El resto de todos los reyes sacó huesos, los quemó, los convirtió en polvo y en cenizas.
El único sepulcro que dejó quietito fue ese. Verso 19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel, o sea que las volvió polvo. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Limpieza total. Reformas impresionantes. Josías se dio cuenta del terrible estado de la vida espiritual que tenía Judá. ¿Y qué hizo él? No anduvo con rodeos, tomó medidas al respecto. Y miren, ahí viene un tema en el que me quiero quizás concentrar hoy, y es el que sigue. Otro acto importante que hizo este rey, bien positivo que hizo Josías, y fue la Pascua. Y vamos a leer del 21 al 23 y ahí me voy a quedar un espacio de tiempo porque las reformas ustedes las pueden leer solitas, no, por eso no las expliqué tanto y lo hice a la carrera, porque me quiero detener un poquito más en este tema de la Pascua. ¿Ok? Entonces, listo. Verso 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y luego me dice el verso 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Me llama la atención, no había sido celebrada la Pascua desde tal Pascua, no dice la Pascua, sino tal Pascua. No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. ¿Cómo así que no había sido celebrada la Pascua desde los reyes, desde los jueces? Si en el capítulo anterior leímos que Ezequías hizo la Pascua. ¿Qué me estás queriendo decir, Señor, con esto? Explícanos, Dios, porque te estás contradiciendo entonces. Si venimos de leer Josías, donde Josías también hizo y celebró la Pascua, y ahora Dios me está mostrando 2 capítulos después que Josías también celebra la Pascua, y que la Pascua, tal Pascua, no había sido hecha desde los tiempos de cuando los jueces gobernaban Israel, ni en los tiempos de los reyes. Y entonces, ¿qué pasó con Ezequías? Interesante pregunta, ¿cierto? Yo digo, cuando leía yo esto anoche, ¿por qué aquí dice que no se había celebrado la Pascua desde los días de Samuel el profeta? Cuando leímos en el capítulo antepasado que el rey Ezequías la celebró, no entiendo, Dios. Si en la Biblia no existen contradicciones, ¿cómo entendemos esto, Dios? Y le preguntaba y no me contestó anoche, me contestó esta mañana. Y la explicación es muy simple. Y la voy a compartir con ustedes. Váyanse a 2 de Crónicas 30:15. Ahí está la Pascua que hizo Ezequías. Ahí voy a ir un poquito despacio porque quiero que me lo entiendan. Lo otro lo dije rápido porque pues eso lo pueden leer, todas las reformas y todo lo demás. Pero este tema sí quiero que me quede muy claro. 2 de Crónicas 30:15 dice lo siguiente. Eso es Ezequías celebrando la Pascua. Y dice la palabra así. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y sigue hablando de varias cosas. Esa fue la Pascua que hizo Ezequías. ¿Qué diferencia tiene la Pascua de Ezequías a la Pascua de Josías? Miren, la Pascua que hizo Ezequías fue con unos sacerdotes llenos de vergüenza.
Volvamos a leerlo. Entonces sacrificaron la Pascua los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Pero esa no es la explicación. Ahí voy a ir después. ¿Qué sucedía? ¿Cómo celebró la Pascua Josías? Segunda de Crónicas 35:1. Paralelo a esta lectura, me dice que Josías celebra la Pascua. Dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua los 14 días del mes primero. Mes primero. Josías a los 14 días del mes segundo. Vuelvo y les repito, que quiero que me lo entiendan muy bien. Ezequías dice que sacrificaron la Pascua, sí, pero lo hicieron en el mes 14 en el día 14 del mes segundo. Pero lo hicieron con vergüenza. Los sacerdotes llenos de vergüenza, porque tenían pecado, porque no, qué horror, estamos inmundos. Y así celebraron la Pascua, pero lo hicieron el día 14 del mes segundo. Pero dice aquí, entonces, que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua los 14 días del mes primero, como lo había mandado Dios en Éxodo cuando hicieron la primera Pascua. La Pascua no se celebraba el 14 del mes segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del octavo. La orden de Dios era celébrenla en el mes primero a los 14 días. Por tal motivo, las Pascuas que hemos estado leyendo no eran como el significado por lo cual Dios dio la Pascua. Ezequías celebró la Pascua con unos sacerdotes avergonzados por el pecado. Por eso Dios aquí dice en Segunda de Reyes, tal Pascua, esta que hizo Josías, ¿verdad? No había sido hecha desde los tiempos, nunca, ni en los Reyes, ni cuando estuvo Samuel, fue hecha en Éxodo, la primera Pascua verdadera, la real, donde Dios sacó todo esto. En el rey Ezequías, escúchenme bien atentas con esto. El rey Ezequías y todos los levitas sintieron sí un vivo deseo de volver a los caminos del Señor. Incluso cuando leímos la historia, se menciona que los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y acordaron, no, hay que celebrar la Pascua. Pero decidieron hacerlo según ellos dispusieron en sus propios corazones, al segundo mes del año y no al primero, como Dios lo había mandado. Primera cosa que quiero que note. ¿Qué pasa aquí? Esto deja establecido un precedente de suma importancia y es el siguiente. El Señor no reconoce esa festividad que realizaron en los días del rey Ezequías, aun cuando fue hecha con tanto gozo y humillación en su presencia. Vuelvo y le repito, el Señor está diciendo en este espectacular libro que tiene tantas verdades, que tal Pascua no había sido hecha desde mucho antes atrás. ¿Qué me está diciendo Dios? Sí, a pesar de que en el reinado del rey Ezequías todos los sacerdotes estaban avergonzados, se limpiaron en plena Pascua y Dios mío, no, ¿qué es esto? Va a venir la muerte y la desolación sobre nosotros. Y realizaron todo esto con gozo, se humillaron delante del Señor en su presencia, pero a pesar de esto, la palabra me está diciendo que el Señor no reconoce esa actividad como una verdadera Pascua. Como la verdadera Pascua de Éxodo, porque dice tal Pascua no había, o sea, usted puede ir a hacer la Santa Cena, o sea, para nosotros la Pascua es la Santa Cena, creo que todos ustedes lo saben. Yo puedo ir a la Santa Cena completamente avergonzada de mis pecados, dándome latigazos porque he sido infiel, he sido de todo,
Y entonces los sacerdotes sacan la Pascua y dicen, pídanse perdón, y el que no haya pedido perdón no puede tomar la Santa Cena. Y cuidado, si usted está en pecado, no puede tomar la Santa Cena. Y todas esas cosas, usted puede hacer eso. Perfecto. El Señor dice, sí, esta Pascua se ha celebrado, pero mi verdadera Pascua, la que yo dejé establecida, solamente la hizo Josías. ¿Qué hizo? Le mostró a Dios, al pueblo su palabra y le dijo, vean muchachos, ustedes y yo hemos pecado. Ok, ¿qué tenemos que hacer en el Antiguo Testamento? Pedirle perdón al Señor. Listo, fuimos y le pedimos perdón al Señor. Ahora aquí está el libro, vamos a vivir conforme a estas leyes. Listo, gracia de Dios llegó sobre ellos. Josías no necesitó que sus sacerdotes avergonzados llegaran al templo a decir, oh Dios, ¿será que nos puedes perdonar? Josías hizo tal Pascua, aquella que Dios instauró desde Éxodo, verdaderamente con el propósito que era. Y esto debería hacernos pensar a nosotros muy seriamente en lo siguiente. Sí, a los antiguos no se les consideró ni se les contó esta celebración que era no se les contó cómo glorificaron a Dios. ¿Por qué pensamos nosotros que a nosotros en la iglesia, que se nos ha entregado una mayor revelación, se nos puede exigir menos? A ver si me están entendiendo, porque creo que estoy hablando enredado. Si a los antiguos Dios está dejando en su palabra que la verdadera Pascua de libertad, porque acuérdense que la Pascua de Éxodo fue dada, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios saliera libre de Egipto. Eso lo sabemos. Y la Biblia me muestra que cuando habla de Egipto, habla del pecado. Y cuando habla de Faraón, es como si hablara de Satanás. Son las comparaciones que la Biblia hace. O sea, que Dios está diciendo que la verdadera Pascua era aquella que celebraban los hijos de Israel en el Antiguo Testamento para liberarse de Egipto, que era el pecado, y de Faraón, que a nosotros representa Satanás. Y Dios mismo en su palabra está diciendo que esa Pascua no se celebró sino aquí. O sea, ¿cómo llegó Josías? Como deberíamos llegar nosotros a la Santa Cena, libres. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Padre, por tu cuerpo. Tu sangre ahora me hizo merecedora de estar en un nuevo pacto con mejores promesas, no avergonzados, como muchas veces nos quieren hacer siempre. Yo me entristezco cuando escucho a pastores desde el púlpito metiéndole temor a la gente con la Santa Cena. Si la Santa Cena es liberación, es recuerden. O sea, recuerden que yo los liberé en el Antiguo Testamento de su esclavitud de Egipto. Ahora para nosotros, ¿qué significa la Santa Cena o la Cena del Señor? La Pascua era el símbolo de Cristo. Así como vimos aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo se había olvidado de ella. Nosotros en la actualidad también celebramos unas Pascuas no como aquella de Éxodo, sino que inventamos unas cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos las escrituras, porque no entendemos en qué consiste la cena del Señor. La Biblia me dice claramente que la sangre, el vino, representa su sangre. Fue el mismo Dios quien lo dijo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para la remisión de pecados. ¿Qué representa la jugo de uva para nosotros cuando lo tomamos? Libertad. Gracias, Dios, porque ahora me presento al trono de tu gracia sin culpa alguna, porque tú me liberaste. Esta sangre es la sangre que me muestra a mí que pasé de un reino a otro, que ya no le pertenezco a Faraón, o sea, a Satanás, que ya me sacaste de Egipto, o sea, del pecado. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Decirte a ti confiadamente, gracias por tu sangre derramada en ese madero. Gracias porque ahora soy libre. Gracias porque ahora yo soy hija y ya no soy esclava. ¿Qué representa el pan? Claramente lo dijo Jesús, su cuerpo. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego termina con esa palabra que se nos ha olvidado.
hagan esto en memoria de mí. Cada vez que la celebren, celebrenla en memoria de mí. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Sus sacerdotes avergonzados. ¿Me están entendiendo? Sacerdotes avergonzados, todavía pensando en el pecado. ¿Y qué estamos haciendo muchos pastores en el día de hoy? Cada vez que llamamos a la Santa Cena, lo primero, cuidadito, la van a tomar con pecado porque pueden morir. Y uno toma la Santa Cena con miedo, con susto. Dios mío, ¿será que soy digna de tomarla? No, yo mejor me quedo sentada porque como que yo tengo un pecado por allá oculto. Pero si Dios dijo, esta es mi sangre, si tú tomas esta sangre va a pasar lo mismo que pasó en Éxodo. Cuando yo le dije a mi pueblo a través de Moisés, Moisés, ven acá, le vas a decir a mi pueblo, a todos, no a una parte, a todos, que cada familia mate un corderito. De hecho, si hay personas que están solas, pueden unirse a una familia. Maten un corderito. La sangre de ese corderito la van a colocar en los dinteles de la puerta. O sea, significaba la cruz, ¿verdad? En los dinteles de la puerta. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a herir a Egipto y a Faraón con muerte. Pero donde el ángel heridor vea que está la sangre puesta, no herirá al que habite en esa casa. ¿Se acuerdan de Éxodo 12? Esa es la función de la Pascua. ¿Cuál es la función de la Santa Cena para nosotros? Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque ahora yo hago parte de esa casa que está protegida por la sangre de Cristo, como estaba protegida en el Antiguo Testamento por la sangre del corderito, y el ángel heridor no me puede atacar, no me puede hacer nada, no me puede enfermar, no me puede traer maldiciones generacionales, no me puede traer mal a mi casa porque mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, que tiene más poder que la sangre del carnero. ¿Sí me están entendiendo? Por eso la Biblia dice, Pascua no había sido celebrada nunca. Porque ¿qué Pascua estamos celebrando permanentemente? La Pascua con personas avergonzadas, que no quieren recibir la comunión de Cristo porque es que tengo pecado. Pero es que ¿a qué vino Jesucristo sino a quitártelo? Ya tú eres limpia de todo eso. Ya no eches más para atrás. Si tú recibiste a Jesucristo, la Biblia dice, nueva criatura eres. Punto. Cree en esa verdad. No importa lo que tú hiciste el año pasado, el antepasado, en otra vida, cuando no eras de Cristo. Si ya Cristo no te tiene eso en cuenta, porque la Biblia dice que el acta de decretos que te era contraria, con la cual Satanás te podía atacar, fue clavada en esa cruz a través de la sangre de él. ¿Qué está pasando hoy en día? Que estamos haciendo la Pascua de Ezequías una y otra vez. Pero nos estamos olvidando de la verdadera Pascua, de la Pascua verdadera, aquella por la cual el pueblo de Israel salió libre de Faraón y de Egipto. Si la sangre de ese cordero sacó libre de Faraón y de Egipto al pueblo de Israel, ¿será que la sangre de Jesús no nos hace libre de Satanás y del pecado? Ay, 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 ay. Qué verdad tan espectacular me está mostrando este rey. Qué espectáculo de Pascua. Qué espectáculo. Celebró la Pascua. Yo espero que esto nunca se les olvide. Nunca se les olvide, mis damas y mis damos, si hay. Nunca se les olvide. Nunca más, jamás vuelvan a la iglesia con temor de recibir la Santa Cena. Ya usted tiene esta verdad en su mente. No importa lo que digan desde el púlpito. Yo he ido a iglesias donde sus sacerdotes aún tienen vergüenza. Pero yo no oigo lo que sale del púlpito. Yo cojo mi pan y yo cojo mi vino y yo agradezco a Dios porque ahora soy nueva criatura en Cristo. Agradezco a Dios porque ahora Él vino a salvarme, ya estoy salva, ya mi casa le pertenece a Él. Y doy completamente agradecida como la Pascua de Josías, con unos sacerdotes
entendidos en la escritura y que fueron a hacer aquella Pascua que hace tiempo ya no se celebraba. Espectacular, ¿sí o no? Espectacular esta belleza. Pero bueno, no todo es felicidad. Ya estoy por terminar. Empieza entonces a llegar al fin el reinado de Josías. Y con el fin del reinado de Josías, también su reforma y también la caída de Judá, tristemente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Verso 24 al 27. Dice Dios, la rabia de Dios persiste sobre Judá. Y dice el Señor así. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Usías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué espectáculo. No iba a decir esto, pero lo voy a decir a pesar de que no tengo tiempo. Miren estas palabras. Miren lo importante de entender este libro y caminar de acuerdo a lo que él nos dice. ¿Sí lo están viendo? Dios cataloga a Josías como uno que lo siguió, primero se convirtió a él de todo corazón, o sea, él escuchó la ley de Moisés, el libro, y de una vez se convirtió con todo su corazón. Y dice que conforme a toda la ley de Moisés hizo, que después de él no nació alguien igual. Espectáculo de epitafio. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová al punto que después de él no nació otro igual. Pero ¿qué sucedió? Verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, o sea, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Se fue el Señor de su casa, desechó a Jerusalén. Mire, todos estos años hemos leído toda esta historia desde Génesis aquí, y yo les he insistido la importancia que era para Dios su pueblo, su casa, su templo. Pero aquí, en Segunda de Reyes 23, verso 27, están las palabras más trágicas que un hijo de Dios puede escuchar. También quitaré de mi presencia, te quitaré de mi presencia. ¿Ok? Como quité a Israel. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Quedaron, ahora sí, a merced de lo que ellos estaban honrando a Dios. ¿Qué sucedió? Muere Josías. La Biblia me dice en el capítulo 28, perdón, en el verso 28 del capítulo 23, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. ¿Qué está sucediendo aquí? Nada. Judá está a meses de ser destruida, ¿verdad? El faraón Necao salió en una expedición para ayudar al rey de Asiria a luchar contra el rey de Babilonia. Josías y sus fuerzas se metieron en esa lucha y esta acción resultó en un desastre. ¿Por qué? Porque esta lucha no le concernía a Josías. Pero, ¿qué pasó?
Cuando tú retas, ¿qué pasó? Murió. Le dieron muerte allí, en el campo de batalla, en una guerra que ni siquiera era de él. Y me encanta esta palabra, ¿verdad? Que sigue aquí. Verso 30. Y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces, ¿qué leen ahí? El pueblo de la tierra. Van varios capítulos que me habla del pueblo de la tierra, el pueblo de la tierra, el pueblo de la tierra. Dios dejando claro, el pueblo de la tierra, no yo, está escogiendo esos reyes. El pueblo de la tierra. ¿Quién es el pueblo de la tierra? En nuestro tiempo, el impío, el que no conoce al Señor, es el pueblo de la tierra, ¿cierto? Nuestra ciudadanía no es esta, es celestial. Por eso cuando Dios habla aquí, el pueblo de la tierra, me está dejando claro que los reyes que están siendo puestos, porque esta misma expresión la encontramos capítulos atrás también, que se la recalqué mucho, pero no se las había dicho por qué les estaba recalcando tanto esa expresión. Desde que Dios empieza a hablar, el pueblo de la tierra hizo esto, está diciendo, en esa decisión no estoy yo. En esa decisión no estoy yo. Es el pueblo de la tierra, o sea, los impíos, la gente que no me sigue, la gente que no me tiene a mí, la que está colocando a esos reyes. No tiene nada que ver conmigo. ¿Lo están viendo? El pueblo de la tierra. Entonces, lo pusieron. ¿Qué pasó? Joacás, reinado de Joacás, tengo unos minuticos. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre habían hecho. Uno creería, ¿no? Que Joacás seguiría la misma conducta recta de su padre, pero no fue así. Fue un rey malvado. El hecho es que permaneció en el trono solo por un espacio de 3 meses. A Faraón Necao no le agradó la forma en que él gobernaba, así que lo apartó del trono y lo condujo a Egipto. Allá lo apresó y allí murió. ¿Qué pasa entonces? 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Rible, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. Y mire lo que dice, impuso. O sea, ¿qué está diciéndome la Biblia sin decirme? Ya Judá. Porque uno lee aquí, ay, sí cayó, o sea que están a 11 más 3 más 11, 22, 27. Ay, a 27 años de caer. No, no están a 27 años de caer, ya cayeron. Porque los siguientes reyes fueron puestos por Egipto. Por eso Dios dice, el pueblo de la tierra nombró a este, el pueblo de la tierra nombró a aquel, el pueblo de la tierra hizo tal cosa. Ya Judá no le pertenecía a Judá, ya cayeron. Y eso quiero que ustedes lo tengan muy clarito, ¿ok? Entonces, listo, ¿qué hizo Necao? Bueno, verso 34 y 35. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. O sea, este Necao ya dijo, que ya ni siquiera tu nombre, o sea, ya te voy a borrar hasta como, no sé, todo lo que tenga que ver con Dios ahora, de ti. Ahora te vas a llamar tal cosa. Yo voy a imponer quién va a mandar en Judá. Yo voy a decidir quién va a gobernar. Y aparte de eso, te voy a quitar el nombre. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado sobre el nombre? Cómo para Dios el nombre era tan importante. Y ahora este hombre pone al hermano de, de, del otro, el otro hijo de Josías, y entonces lo pone como rey. ¿Y qué pasa con este? Joacim pagó a Faraón la plata y el oro. O sea, en pocas palabras, para hacérselo más sencillo, Joacim obligó al pueblo a pagar altos tributos que luego tenía que enviar al faraón en Egipto.
Jeremías escribió todo un capítulo contando este tema. Léanse todo Jeremías 36, 22. Es una locura lo que nos está diciendo Jeremías. Que Jeremías, Dios le dice a Jeremías, mire la voz, no, vamos a leerlo, porque es que si no se me van y no me lo leen. Váyanse a Jeremías, le voy a quitar unos minuticos más. Váyanse por favor a Jeremías, que es el profeta que tienen ustedes que estarle leyendo paralelamente. Y váyanse, vamos a ir al 36. Joacim empieza a ponerle unos altos tributos al pueblo y los manda a Faraón. Y mire lo que le escribe el rey. Mire Dios, la bondad de Dios, cómo se ve aquí. Jeremías 36, 2. Mire, desde el 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Joacías. Mire que estamos hablando del mismo. No les estoy echando un cuento de otro rey. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Joacías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de quién? Joacías hasta hoy. Quizás, mire la bondad de Dios, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan. Mire Dios tan lindo, y se arrepientan cada uno de su mal, que yo los voy a perdonar. Dice Dios santo, todo lo que le habían hecho. Y aún Dios a última hora dice, listo, yo me fui de allá, pero ojalá, ¿qué hago? Vean, Jeremías, venga para acá. Usted yo lo levanté para estos tiempos, vaya, escriba esto que le voy a decir, a ver si quizás estos te oyen a ti, se arrepienten, porque si se arrepienten yo los voy a perdonar. Qué espectáculo de Dios, ¿verdad? Y entonces empezó a dictarle todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a hacer. ¿Listo? Le dictó, se fue Jeremías, donde este hombre, y entonces se lo leyó a los príncipes, y entonces estos se fueron donde el rey, y miren, verso 21 de Jeremías 36. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Eliasama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey. O sea, Jeremías llega, escribe lo que Dios le dice para advertirles, a ver si se perdonan, yo los voy a perdonar. Jeremías llega, se lo lee a los secretarios del rey, ahora van los secretarios del rey y le cuentan al rey, mira, por acá estuvo el profeta Jeremías. ¿Y qué pasó? Mira la cartica que dejó. Entonces, y el rey estaba en la casa de invierno. Ay, tan bello. O sea, este berraco puso unos impuestos bien altos al pueblo. Primera vez que la Biblia me dice que un rey tenía casa de invierno, vea esto. O sea, ustedes están entendiendo la lectura. En ninguna parte, en ningún rey me mostraba opulencia, sí, tenían castillos divinos, Salomón y todo lo demás. Pero aquí me está dando un dato extra. Este berraco estaba en la casa de invierno. O sea, tras de que tenía a Judá así agarrado de los impuestos. Yo creo que esto es lo que está pasando con Petro allá en Colombia. Entonces, listo. El rey estaba en la casa de invierno, ¿cierto? Junto con la primera dama, y iban en helicóptero. Y entonces, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero había. O sea, que dijo él, a mí no me importa lo que manda decir Dios. Estaban leyendo y cogió, como decir, a mí me encanta documentar todo porque ustedes a veces leen, mire, esto es un abre cartas, como si el rey hubiese cogido esto y cogió esa carta y la rasgó y la tiró al fuego para que se ardiera. Como quien dice, no me interesa lo que Dios mande a decir. Y mira lo que dice el 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramael, hijo de Jamalec, a Seraías, hijo de Azariel, y a Selamías, hijo de Abdel,
para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. O sea, eso es lo que sucede cuando un impío sube al poder. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando una persona no temerosa de Dios está gobernando. ¿Ok? ¿Qué sucedió? A meses está Judá. Ya fue desechado por Dios. Dijo, listo, los entregaré entonces, ¿verdad? Pero ahora van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y ahora sí, van a saber lo que es la esclavitud. Estamos a 2 martes de terminar el Antiguo Testamento, muchachos. En la próxima estaremos entrando al exilio, uno de los capítulos más tristes de la Biblia, de cómo caen el pueblo de Judá y son llevados al exilio, desterrados de su patria, quemado el templo y donde solo pudieron volver el 14 de mayo de 1948. Los judíos no tuvieron tierra por todos esos años, desde esta época que estamos leyendo. Nunca más tuvieron. Jerusalén era de cualquiera, Israel igual, menos de ellos. Hasta el 14 de mayo de 1948, que Dios, después de 2000 y pico de años, les volvió a llevar a su tierra para que se cumplan las profecías que estamos en espera de ver a nuestro rey llegar y pisar el monte de los olivos y entrar triunfal con nosotros detrás a poner en orden todo esto. Amén.